siempre es un placer hablar con el profesor director de la carrera sobre China en la Universidad de Lanús, aparte analista internacional, el profesor Gustavo Girado, porque hay muchos temas que tienen que ver con China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, que de alguna manera habrá que meter en el cóctel de desafíos que vamos a tener en la próxima administración, en los próximos 4 años. Saludo a Gustavo Girado. Gustavo, muy buenos días. Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, Gustavo, muy bien. Bueno, en principio quería ver cómo estás analizando todo lo que está pasando entre Trump, la salida de Siria, el tema turco, el tema Rusia y cada vez más incidencia en determinadas zonas calientes, la guerra comercial China-Estados Unidos, la salida del Reino Unido, sí o no, de la Unión Europea. ¿Cómo está jugando todo esto? ¿Cómo estás viendo este tablero? Pero ¿a qué hora termina el programa? Estás ambicioso. Estoy ambicioso. Sí. Bueno, gracias por llamarme, Jorge. Bueno, sí, está muy movido todo el tablero, como bien lo estás marcando, y tiene que ver una mirada más macro, digamos, con actitudes, si me permite, de la política exterior norteamericana, que es bastante menos previsible que años atrás. Esto es lo que por lo menos se levanta mucho del mainstream norteamericano, donde se hace mucha referencia a las dificultades que tienen para prever los movimientos del Ejecutivo norteamericano en materia de situación externa. No solo por lo de la guerra comercial con China, que por supuesto es muy importante, sino también a nivel global, cuando desestima, digamos, el funcionamiento de los organismos multilaterales, desestima viejas alianzas, se echa para atrás con compromisos que había costado muchos años construir, y el caso del Medio Oriente con el retiro de las tropas casi repentinamente por parte de Trump, no hace otra cosa que sorprender y dejar en offside, digamos, a muchos de sus aliados, y por supuesto enfrentando situaciones muy muy complejas porque les quita el respaldo político y militar. Claro. Pregunta, perdón que te interrumpa, no, por favor, pero me van surgiendo. ¿Esto es por la propia impronta esquizofrénica, espasmódica y su personalidad de Donald Trump, o al estilo Illuminati hay un plan acá que vaya a saber a dónde apunta? Mira, por más que le doy vuelta al asunto, primero soy un simple, digamos, lector de esto, ¿no? Uno no es protagonista de estas negociaciones, ¿no es cierto? Así que en realidad uno termina leyendo lo que los que generan esta noticia desean que uno lea. Es decir, la noticia que uno está leyendo es la que otros desean que uno se entere. Claro. Entonces, en ese sentido, yo también estoy configurado, digamos, formateado mentalmente de una manera para interpretar las cosas que, como la mayoría de los analistas. En ese sentido, a mí siempre el eco que tengo en este sentido son las elecciones norteamericanas del año que viene. Y eso no deja de machacarme permanentemente cada vez que leo este tipo de actitudes que pareciera que tienen un mensaje hacia adentro de la política norteamericana más que hacia afuera. Es decir, los intereses petroleros norteamericanos siempre están, ¿no?, en la vanguardia de los movimientos que hace en el Asia. Las cuestiones que tienen que ver con la soja, los productores agroalimenticios del medio oeste norteamericano son los que le marcan la agenda en su disputa comercial con China. Y por supuesto, la disputa, quizás la más importante, o una de las más importantes, que tiene con las tecnológicas chinas en el marco de la disputa esta del 5G o el establecimiento de los estándares para el futuro Internet de las cosas, pareciera que es la agenda norteamericana referida con el Silicon Valley y con todos los capitales norteamericanos de las tecnológicas tan pero tan importantes para la economía norteamericana. Entonces, yo sigue sonándome fuerte en la cabeza el hecho que la política norteamericana es la que marca esta agenda. Así que eso de improvisado, mira, Jorge, pareciera que lo de improvisado está más vinculado a cómo lo manifiesta. Prefiero manejar la política exterior a través de tweets, ¿no es cierto? Es impresionante. Las redes sociales, y alejándose de las viejas prácticas de la diplomacia norteamericana, digamos, fuertemente conservadora de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, porque son la gente que ha diseñado la agenda global sobre la cual vivimos nosotros, ¿no es cierto? Claro. No, es impresionante cómo pusiste el foco
en el tema, ¿no? Me parece que es muy esclarecedor lo que acabas de decir, porque, y de paso, esto lo digo yo, ¿no? Y de paso uno se pregunta, qué curioso que ellos siempre defienden sus intereses, su mercado interno y sus proyecciones pensando en eso, y acá tenemos gobernantes en el mundo que en vez de trabajar para los de adentro de sus países, trabajan para la política de Estados Unidos. Me sorprende, es bastante dicotómico el tema. Sí, pero bueno. Mira, abrevando con lo que acabas de decir, se me ocurre comentar que en todo caso los norteamericanos, o Estados Unidos de Norteamérica, son una ex colonia británica, ¿no es cierto? Y los británicos, que para mí son los mentores de gran parte del mundo como está diseñado hoy, en términos institucionales fundamentalmente, recuerdo siempre frases que los han convertido en famosos a nivel internacional, cuando siempre decían que a nivel global no había amigos o enemigos, sino que hay intereses. Y los intereses son los que han regido los movimientos globales de este gran ajedrez desde la época de la colonia para nosotros, pero para ellos desde su intervención en Asia, que ha sido mucho más muy anterior, ¿no es cierto? Sí, pero de la época del siglo, ellos tuvieron un siglo largo de gran bonanza, cuando se expanden con muy pocas guerras a nivel global, porque la penetración la hicieron a través del comercio. Pero bueno, primero había que desplazar a Holanda, había que desplazar a Portugal, y había que desplazar a España de los otros reinos, ¿no? Que eran dueños de las colonias, y se hicieron de los mares, y para eso, bueno, alentaron los movimientos independentistas, primero de lo que hoy conocemos como América Latina, digamos que en ese entonces no existía como repúblicas, como un conglomerado de repúblicas, y luego en África, pero ese mundo que Gran Bretaña, digamos, o la reina, la corona británica diseñó, el famoso Commonwealth o la Comunidad de Naciones Británicas, son un tejido, digamos, de intereses que responden al nacimiento del capitalismo. Y eso, el fruto de eso es Estados Unidos, Norteamérica. No tengo por qué pensar que Estados Unidos piensa diferente. No tengo elementos históricos para decir que Estados Unidos actúa de una manera diferente. Defiende sus intereses, y han siempre dicho, sean demócratas o republicanos, que el interés es defender los intereses norteamericanos, estén donde estén. Y en este caso hay mucho petróleo en el Asia Menor, ahí, en Medio Oriente, y si bien hay como se dice, un gran mosaico, digamos, de intereses entrecruzados, aparecen las grandes potencias jugando también su juego, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo está parado en este momento China y Rusia en todo esto? Bueno, China está comenzando a participar globalmente con intereses concretos sobre estas cuestiones, pero porque respalda en varios sentidos a la Rusia de Putin, ya que políticamente hay una interesante convergencia de intereses, como se dice. La situación de Putin ha cambiado drásticamente en los últimos años, desde su problema con Crimea y en Ucrania, la intervención directa que había habido de las fuerzas militares rusas en un territorio que para muchos está en disputa y para Putin ni se discute. Desde ese momento se le cierran todas las cuentas bancarias que tiene Rusia en la Unión Europea, sufre una enorme cantidad de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump y tiene muchas dificultades de financiamiento, y eso acercó mucho a Rusia, la Rusia de Putin, con la China de Xi Jinping en términos de intereses globales. Y es de ahí que cobra una inusitada importancia la Organización de la Cooperación de Shanghái, que viene a ser una especie de OTAN, pero del lado de Oriente, con cabeza en China, fomentada y alentada en su creación por China, y donde intervienen gran cantidad de las economías del Cáucaso, ¿no? Que es por donde pasan, como bien te imaginas, todos los caños que transportan petróleo y gas. Desde Oriente a Europa, y en todo caso son poblaciones que tienen fuerte influencia política y económica de China, pero pertenecen al mundo eslavo. Es decir, pertenecen étnicamente a la gran nación rusa, ¿no? Son hijos del gran oso. La gran herramienta que tiene Rusia, ¿no? Para negociar con Europa y con... Sí, exactamente. Entonces, la vinculación entre ellos es muy estrecha, y si había diferencias, como suelo decir desde hace más de un año,
Mira, la verdad que, como pasa muchas veces, levantan un poco la alfombra y esconden esas diferencias por debajo de la alfombra porque no tienen por qué. Con enemigos comunes ya sabes cómo es esto. El enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Y hay una fuerte alianza a nivel global para defender intereses comunes entre Rusia y China, y que los ha encontrado con una fuerte empatía política para progresar en muchos ámbitos multilaterales, que van desde el G20, ¿no es cierto?, hasta lo que puede hacer el G7 cuando uno participa y el otro está de observador, pero más que más, los intereses, no nos olvidemos todo lo que pasa en África y en el mar del sur de China, ¿no?, donde hay disputas realmente importantes también. Claro. Bien, entonces dicho esto, sí. ¿Cómo estás viendo lo del Brexit? ¿Qué connotaciones a nivel mundial puede tener si es que se confirma? Porque hay muchas dudas, no está nada claro, tiene que aprobar el Parlamento, bueno, pero ¿cómo estás viendo eso? Sí, mira, lo que pasó ayer todavía no he relevado porque puedo leer la noticia de acá, pero todavía no me senté a ver lo de Boris Johnson de ayer, y las repercusiones de esta supuesta solución al problema. Para Europa, por supuesto, es el problema, y hace más de un año que no dejan de hablar de esto, y el problema de la salida irlandesa, que es justamente el problema político más serio con la cuestión fronteriza, podrían, yo creo, llegar a ponerle un paraguas por unos años para poder tomar una decisión definitiva respecto a qué van a hacer con esa frontera que antes era tan complicada y que costó tanto tejer un acuerdo allí. Si solucionasen eso, podríamos pensar en una salida británica un poco ligeramente más ordenada, pero esto podría reconfigurar bastante la cuestión comercial y de inversiones, porque saliendo Gran Bretaña del entramado de la Unión Europea, yo me imagino que tiene que urgentemente encontrar una gran cantidad de vinculaciones con aquellos que realmente manejan el volante de todo este asunto, llámese Estados Unidos y llámese China. Si uno recuerda, o no tienen por qué recordarlo, pero prestando un poco de atención, el último año de Theresa May, si mal no recuerdo, fue 3 o 4 veces a China en plena discusión del Brexit, porque me parece que alentada por lo que era una salida inevitable de Gran Bretaña del acuerdo europeo, estaba compelida a tener urgentes vinculaciones de acuerdos comerciales que reemplacen todo lo que iban a perder saliendo de la Unión Europea. Qué interesante. Claro, entonces yo creo que Gran Bretaña tiene intereses muy estrechos con China que no son tan visibles, pero fíjate vos que dónde se dan. La compañía británica Vodafone es de las más importantes en el tema de comunicaciones y está muy fuertemente vinculada con Huawei, que es quien está desplegando toda su capacidad sobre el territorio europeo. Pero qué lío que Trump está tratando de impedir hace más de un año y medio. Eso es lo que se le arma un lío bárbaro, porque Trump por un lado lo apoya a Johnson, por otro lado esto. Sí, ¿hay mucho ruido en la línea o...? Sí, un poquito de fritura, pero sale bien, ¿eh? Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Perdón, yo tengo mucho ruido aquí. Te decía que lo que Gran Bretaña estaba obligada era a encontrar una serie de acuerdos con una gran cantidad de economías, entre ellas las más poderosas, y las señales políticas para avanzar con eso ya habían sido dadas en época de Theresa May. Ahora va a apurar seguramente Trump un acuerdo transatlántico solamente con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña tiene consecuencias sobre esto. Ese grado de independencia va a tener consecuencias comerciales e de inversiones, porque ya no va a ser una plaza tan privilegiada para que sea el corazón del centro financiero occidental, ¿no es cierto? Sí, clarito. Lo veo por ahí. Bien, y para finalizar, sé que los chinos se reirían por la pregunta que voy a hacer yo, pero como vos sos un especialista y lo seguís, los chinos están mirando la elección argentina a ver qué pasa con Alberto Fernández, todo eso, o ni lo tienen en la agenda. Bueno, supongo que miran como miran cualquier elección latinoamericana. No es más importante esta elección que la que pueda suceder en Paraguay, en Brasil o México. Hay algunas economías que pueden ser políticamente más relevantes para China por el tipo de vínculo que tienen, por ejemplo su relación comercial con México o con Brasil, que son las economías más grandes, son importantes, pero yo no he visto que lo que ha sucedido con Brasil y Bolsonaro haya despertado haya visto algún funcionario pestañear en la República Popular China. Supongo que siguen
con interés, pero citan Argentina debe ser lo mismo que con cualquier otra economía latinoamericana, porque justamente si hay alguna dificultad es de distinguir cuál puede ser la diferencia entre las economías de aquí, donde todos tenemos un mismo grado de interés en la medida que somos proveedores de agroalimentos y de insumos energéticos. Sí, la pregunta mía, obviamente que lo tenés claro, es por lo geopolítico, que no es lo mismo para China, gente genuflexa de relaciones carnales con Estados Unidos, como sí, Macri, Bolsonaro, en general el Grupo Lima, que López Obrador, un Alberto Fernández, en Uruguay siguiendo, bueno, en fin. Estoy de acuerdo con vos, pueden no ser lo mismo, pero fíjate que desde el punto de vista chino, el punto es estar bien con cualquiera. Claro. Porque si el requerimiento es que los acuerdos avancen, las alianzas estratégicas se consoliden, el punto sería que porque no te gusta determinado tipo de presidente o partido político en el poder latinoamericano, no vas a echar por tierra 50 años de tejido de vinculación mucho más estrecho. Sí, con esa claridad con que explicaste el origen del poder de lo que antes eran los imperios y hoy los grandes países, las grandes potencias, me queda claro todo. En definitiva, todos miran a ver cómo hacer más negocio para que sus economías estén mejor, la gente los vote. Parece mentira, pero lo simplificaste de tal manera que termina uno entendiendo un montón de cosas. Lo que no termina entendiendo es, no voy a calificar, pero aquellos que desde acá adentro, o desde países chiquitos, se congracian con el más grandote que después le termina sacando la comida. La verdad que me cuesta entender. En fin. ¿Qué va a hacer? Es así. ¿Qué va a hacer? Eso da para mucho más para hablar. Gustavo, siempre acá tengo oyentes que dicen, para que quiero aprovechar y saludar. Buen día, Jorge y equipo. Un gusto escuchar a Girado, alto entrevistado. Saludos, Pablo de Caballito. Bueno, acá saluda también Antonio de Caseros. Buena charla internacional, felicitaciones Marcelo de Ramos, bueno, en fin, lo que despierta el profesor Girado. Gracias, Gustavo. Gracias por el llamado, Jorge, hasta pronto. Un gran cariño. Bueno, el director de la carrera sobre China en la Universidad de Lanús, Gustavo Girado, como verán, muy esclarecedor.